Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Una de las ciudades patrimonio de la humanidad de México, Querétaro. Y en medio de esos edificios que ahora aparentemente descansan de sus leyendas, de sus aparecidos, de sus fantasmas y situaciones paranormales, cuando de día esas calles se ponen bulliciosas, llenas de peatones, incluso de coches, de turistas, de políticos y funcionarios de la más baja ralea y de la más alta dignidad. Pero luego, con el paso de las horas, desaparecen en ciertas cuadras todos los indicios de actividad humana, y entonces pueden escucharse los sonidos y, por qué no decirlo, aquellos indicios del fantasma del pasado, del diablo que por aquí movió la cola, de aquellas personas que murieron, pero cuya corporeidad fue lo que desapareció, y algo se percibe cuando los demás caminan por ahí. Y es que al entrar al Museo Regional de Querétaro, uno puede ver aquellos artefactos que forman parte del devenir de aquella ciudad hasta que ahora se convierte en la capital de un estado. Los testimonios de la existencia otomí, luego española, y uno sale y contempla lo que es el Templo de San Francisco. Se podría decir que es una joya arquitectónica que fungió durante algún tiempo incluso como sede de la Iglesia Católica en calidad de catedral. Ya no es así. Y después, con la Reforma, sufrió notables modificaciones. El templo sigue como tal, pero lo que era el convento pues ahora es el Museo Regional. Y en las veces que visito Querétaro me encanta recorrer los callejones que están de manera lateral y por atrás, esas tiendas pintorescas, enfrente el jardín, la zona comercial, los portales. Nunca me había detenido a imaginar que existía una leyenda sin tantas complicaciones que se alberga en lo que ahora es el museo, pero que en su época colonial fue el convento de los franciscanos. Y es que se dice que allá a finales del siglo XVIII, con Sor Benito como abad y Lauro como seminarista, todo parecía pues como rutinario y normal, acorde a lo que era la vida de la colonia o del virreinato para aquella época. Numerosos jóvenes se hospedaban en aquel convento con la vocación o la necesidad de conseguir casa y techo. Vaya usted a saber. Pero Lauro era uno de ellos. Y Lauro era diferente a los demás. Él no era introvertido, no era una persona concentrada, se distraía con facilidad. Por eso, el abad Benito miraba con detenimiento la forma de corregir aquella conducta un tanto estrambótica para los cánones de la época. Y sí, sucede que mientras estaban rezando en lo que es el templo, y ahora es el templo,
pues él se distraía mucho. Quizás repetía las palabras por el hecho de repetirlas, sin la devoción necesaria. Ya sabía el abad Benito que Lauro miraba para allá, miraba para acá, se quedaba mirando fijamente a la estatua de la Virgen y luego volteaba allá a la de San Isidro Labrador. Se distraía con tanto adorno, con tanto cuadro como en aquella época, dado que las misas eran en latín y muchos quizás no entendían ni papá, pues optaban por relajar la vista en aquellas maravillas decorativas y arquitectónicas. Sin embargo, en una de esas, entre que reza con devoción y observa lo que pasa con Lauro, Benito observa que Lauro pega unos ojos, pero saltones, mirando hasta cierta parte del templo, y que se levanta mientras los demás rezaban. Camina hacia el abad precisamente y le dice: Padre Benito, ayúdeme por favor. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuéntame, hijo. Y se van hasta la banca de atrás caminando mientras los demás siguen en aquel rezo típico de las vísperas. Sentados y en el ámbito íntimo de la consejería espiritual, le dice Lauro: Perdone, padre, pero estando yo tratando de concentrarme en mis rezos de vísperas, de repente que, frente a mis ojos, me parece que tengo una mujer hermosa, bellamente ataviada, una piel inmaculada, un vestido, perdone, padre, que se lo diga, pero bastante entallado. Y yo no sé si eso es una delicia celestial que me provoca el hecho de estar en este santo lugar, ¿o qué, padre? Fueron varios segundos y como que ella me decía: acércate. Incluso no me decía Lauro, me decía: Chabelo. Ven, Chabelo, tengo algo para ti. Padre, ¿qué hago? Me confieso ante usted. El padre Benito, conocedor de la mente vivaz de aquel Lauro mal llamado Chabelo, suponía que más bien él estaba delirando. Hijo, ¿comes bien? Sí, padre, todo lo que me dan en el refectorio. ¿Duermes bien? Duermo como si fuera angelito. Vamos a hacer algo mientras. ¿Qué te parece que los rezos donde estamos todos reunidos, como es laures, como es vísperas, en vez de hacerlo aquí, vas a hacerlo pasando la puerta del templo? Aquella puerta, ahí donde empieza el claustro. Ven, vamos, caminemos. Y mientras los demás rezaban, sin darse cuenta del debate, ¿o qué debate? De la reflexión conjunta entre Lauro y el padre Benito, y seguían rezando mientras aquellos caminaron de la parte trasera del templo, abrieron la puerta del claustro, y entonces ahí le dijo: mira, aquí, contemplando el jardín, pondremos una silla. ¿Alcanzas a escuchar bien? Podrás unirte al rezo de nosotros. No tienes ninguna distracción, solo la propia naturaleza. Todos estaremos en nuestros rezos. Vamos a ver si cambiándote de lugar ya no se te aparece el diablo. ¿El diablo, padre? Sí, no creas que aquella era una aparición cualquiera. Era el diablo disfrazado de mujer. Te quiere hacer caer en la tentación. Pero no tengas miedo. Aquí estamos para acompañarte. Hagamos la prueba y los rezos de laudes y de vísperas, en vez de hacerlos acá, los realizarás aquí pasando la puerta de donde inicia el claustro. Gracias, padre, gracias. La realidad es que el padre Benito creía que
algo raro estaba en la mente de aquel seminarista, y que quizás quitándole tanta distracción y poniéndolo de rodillas ahí en el templo ante el Cristo sangrante, ante la Virgen misericordiosa con lágrimas que le escurren por sus mejillas, ante San Miguel con espada desenvainada y en alto a punto de penetrar a aquel Satanás que está bajo los pies, y tantas imágenes que provocan la más vívida imaginación de cualquiera que las contempla, pues podrían generar ese tipo de alucinaciones. Esa era la visión del padre Benito. Así es que pasó ese día, y al día siguiente todo normal. Creyó que el problema se había resuelto, porque mientras la gran mayoría de seminaristas, sacerdotes y hermanos legos rezaban en el templo, Lauro caminaba, cerraba la puerta, se quedaba en el claustro y rezaba. Pero de repente, en un rezo de vísperas, ya cuando comenzaba la noche y la penumbra, mientras ellos rezaban, les pareció escuchar a lo lejos gritos y como una especie de golpes. ¿Qué está pasando? De repente se escuchaba también un sonido un tanto tenebroso a más no poder. Y se quedaban mirando y veían que aquel sonido venía de la puerta que dirigía hacia el claustro. Los rezos, obviamente, se detuvieron y todo el mundo se quedó murmurando, en lo que las autoridades, los demás padres, iban con el padre Benito y le decían: ¿qué hacemos, padre? ¿Qué hacemos? Pues nada, vamos a acercarnos a la puerta del claustro. Ya iban todos caminando, acercándose, mientras a lo lejos se escuchaba aquel sonido tenebroso y una especie de gritos. ¿Serían los gritos de Lauro? Sí, eran los gritos de Lauro. Y entonces llegaron a la puerta. Estaba trabada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esté trabada? A ver, ¿quién puede asomarse? Y allá del otro lado se seguía escuchando los gritos. Por fin uno de los seminaristas mueve alguna de las rejillas y alcanza a ver, pero lo que ve no lo puede creer. Mientras todo el mundo decía: ¿qué está pasando? Dinos, ¿qué está pasando? Y aquel seminarista que alcanzaba a ver por la rendija lo que ocurría de aquel lado decía: no lo sé. Cambia de forma. A un segundo es una mujer, pero luego 10 segundos es el diablo. Y es el diablo que está como con un látigo, que se lo arroja a Lauro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos, ¿qué más? Y entonces, como si quisiera poseerlo y amarrarlo con el látigo. Pero no vemos, yo veo, que ahí lo que ocurre es que está defendiéndose con su rosario y con su libro de la liturgia. Y no se deja, se suelta del látigo, empuña su rosario y lo agita con la mano. Ya para ese momento se había perdido toda la concentración, mientras que todo el mundo era consciente que en el claustro de aquel convento de los franciscanos en Querétaro había hecho su aparición el mismísimo demonio. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Traten de abrir, vamos a ayudar. Ayuden a Lauro, por favor, dijo Benito. Y ahí están tratando de abrir la puerta y abriendo, y recorriendo y abriendo y recorriendo. Y mientras al otro lado se oían los gritos y una suerte de latigazos y también aquel sonido demoníaco. Por fin logran pegar y pegar y pegar y abren la puerta y caminan todos en tropel. Y justo cuando entran se escucha una suerte de estruendo. Y en aquella parte, que no era propiamente el jardín, sino el claustro y estaba techado, parece que se aleja. Se oye un grito, sale una especie de humadera y todo el mundo dice: ¿qué pasó? ¿Qué cayó? ¿Qué ocurrió? Empiezan a toser, empiezan a decir: por fin contemplan a Lauro tirado en el piso, lleno como de humo,
de ceniza. Empiezan a rezar, como para desagraviar el acto y alejar al demonio. El padre Benito se acerca y le dice: Lauro, ¿estás bien? Sí, padre, estoy bien. Gracias por ayudarme a levantar. Y mientras algunos seguían con sus rezos, se quita el polvo del hábito. ¿Qué pasó? Padre, tenía razón. Rezando se me aparece la mujer, pero en cuestión de segundos se convertía en el mismísimo diablo, y yo sentía que con esos latigazos como que me quería llevar al averno. No me dejé, padre. Espero que usted esté orgulloso de mí. Orgulloso de ti quizás estará el Señor. Yo estoy tranquilo porque le arrancamos un alma a aquel enemigo, al adversario. Y mientras todos, fingiendo serenidad, pero tremendamente asustados, contemplaron que en la parte alta de aquel vestíbulo había un agujero, del cual todavía salía una especie de humo y polvo. Así es que ese es el agujero por donde escapó el diablo, dijo Benito. La gente solamente atinó a afirmar, y se quedaron con la creencia de que el diablo los había visitado, pero había huido. Regresaron a su vida normal, pero el agujero del diablo no lo taparon. Así lo dejaron, como testimonio de la lucha entre un franciscano y su comunidad contra aquel gendarme de las llamas del más allá. Y pasaron los años, y como entre tanta guerra, entre tantas intervenciones, aquello dejó de ser convento. Ahora uno camina por las salas del museo y pocos realmente saben que en uno de esos lugares hubo un agujero que era del diablo. Porque sí, como cuenta el relato, por ahí se escapó. Y bueno, si a altas horas de la tarde o noche usted está solo en el museo, tenga cuidado si pasa por la planta baja del primer piso, ahí pegado al templo, porque puede que escuche latigazos y no vaya a ser el diablo que se lo quiere llevar a donde él quiera. Escriba, opine, asienta, disienta crónicasdeespantos0@gmail.com. Ya lo sabe, gracias por su colaboración. A punto estamos de cumplir 4 añotes. Gracias y nos vemos el próximo domingo. Crónicas de Espanto.